Vamos ahora a hablar sobre el PRTR. Perdón. La bandera del PRT, la bandera del Ejército Revolucionario del Pueblo. El PRT, los hermanos Santucho, crearon una organización que se llamaba Frente Revolucionario Indoamericano Popular, que era una especie de nacionalismo indigenista antiimperialista. Pero Santucho, que estuvo presente, que viajó con su mujer a Cuba, y un profesor estadounidense que había estado en Tucumán, donde él lo conoció en la universidad, lo invitó a su casa, le dijo que si llegaba a su casa él iba a hacer los contactos para ir a Cuba. Fue a Cuba y estuvo en 1961 en la Plaza de la Revolución, cuando después de el fracasado intento anticastrista, Fidel Castro declara el carácter revolucionario de la Revolución Cubana. Y ahí Santucho recibe instrucción militar. Cuando regresa, le habla a los hermanos y dice: no, acá lo que hay que hacer, esto del FRIP no va, hay que seguir la ideología marxista-leninista, y se crea el PRTR. El PRT en 1965 y en 1970 el ER. Bueno, tanto Montoneros como el PRT editaban una revista donde en la parte central había un título que decía Crónica de la Guerra Revolucionaria. Y ahí está, día a día, mes por mes, año a año, todas las acciones armadas que realizaron. Ahí ya hay un fundamento para hablar, esto es una guerra revolucionaria. Se calcula en la Argentina que durante 10 años se colocó una bomba por día. Es cierto que muchas de esas bombas eran caños, ¿no? O sea, el explosivo que cabía en un caño, pero si lo agarraba a alguien, sé que lo mataba, obviamente. Y hubo otras que no eran caños, ¿no? Bueno, acá tenemos asalto a comisaría, robar armas policiales. Robar armas policiales aislado era lo normal. Asalto a un camión blindado en Córdoba, se llevaron 121 millones de pesos, que era cifra récord para la época. Toma de la cárcel de mujeres en Córdoba, liberación de detenidas. Después algo muy importante, en julio del 71 comienzan las tratativas para crear la Junta Coordinadora Revolucionaria. Era una organización revolucionaria supranacional que unía al ER de la Argentina, al Movimiento de Izquierda Revolucionario de Chile, al Ejército de Liberación Nacional de Bolivia y a Tupamaro de Uruguay. Cuando critican el Plan Cóndor se hizo para salirle al cruce a la Junta Coordinadora Revolucionaria. Para fines de 1971 el ER era el responsable del 42% de todas las acciones armadas realizadas en el país por las organizaciones político-militares. Muy bien. En 1973 tomaron el batallón de comunicaciones 141 en Córdoba. El ER y Montoneros atacaron 8 cuarteles militares, de los cuales solo uno fue atacado durante la vigencia de un gobierno militar, que fue la toma del batallón de comunicaciones 141. Y todos los demás ataques se realizaron durante la vigencia de gobiernos constitucionales, lo que desmiente rotundamente la falsedad de que luchaban por el regreso de la democracia. Mario Roberto Santucho, en un folleto llamado Poder Burgués y Poder Revolucionario, lo dice claramente: nuestro enemigo es la burguesía, y la burguesía puede gobernar de dos formas: a través de elecciones libres o a través de un golpe militar. Pero sigue siendo el enemigo. O sea, él dice claramente: el enemigo es la burguesía. A mí, ¿qué me importa que llegaron al poder con los votos de la gente?
Está claro, y lo dice clarito, muy claro. Poder burgués, poder revolucionario, un folleto de 1974. Bueno, ¿por qué se toma el batallón de comunicaciones 141? Porque hay parte del ejército que todavía no se despertó. Es un ejército de muchos años de paz. Algunos tuvimos la suerte, allá está nuestro camarada Ricardo Bravo, compañero del curso de comando, tuvimos la suerte de tener oficiales e instructores que nos enseñaron ya en 1968 el ABC de la guerra de guerrilla. La construcción de una base en el monte, la emboscada, el golpe de mano, etcétera, etcétera. Y al año siguiente fuimos a Tartagal. Bueno, pero siempre nos descalificaron diciendo que no sabíamos, que nos mataron entre nosotros, bla, bla, etcétera. Pero evidentemente este batallón vivía en otro mundo. Tenía una villa pegada al batallón, estaba en el Parque Sarmiento, a la orilla del Parque Sarmiento en Córdoba. Casi todo el batallón estaba dando instrucción a los soldados nuevos, había un soldado entregador, incursionaron varias veces en el regimiento, pero como para hacer reconocimiento, y después tomaron la guardia y se llevaron toneladas de armas. 74 FAL, 2 FAP, 74 pistolas ametralladoras, 112 pistolas, 2 ametralladoras, 5 lanzagranadas, municiones y pertrechos. A ver. Bueno, viene Cámpora al poder y hasta el año 1973 hay muchos terroristas que son juzgados y condenados con todas las garantías de las leyes, y Cámpora los deja en libertad. Vuelven todos a la lucha armada. El ERP también trata de crear un elemento político que es el Frente de Liberación Nacional o Frente Antiimperialista por el Socialismo. El 20 de junio es la matanza de Seiza, donde ahí aparece ya enfrentados sin ocultamientos el peronismo ortodoxo con el peronismo de izquierda, peleándose por el palco donde iba a hablar Perón, que obviamente Perón no aterrizó en Ezeiza sino en Palomar. Y después, cuando habló Perón, ya le echa la culpa de ese enfrentamiento a la tendencia al peronismo de izquierda, a pesar de que los otros estaban armados ya esperándolo, ¿no? 1973, en septiembre, el ERP ataca el Comando de Sanidad, fracasa, pero ya hay un segundo ataque directo a una unidad militar. Bueno, vienen las elecciones presidenciales, renuncia Cámpora. El gobierno de Cámpora fue una anarquía total. Pero los montoneros le llamaron la primavera de Cámpora, ¿no? Y bueno, está la famosa frase de Perón: ¿qué me hizo Cámpora? Me llenó de homosexuales, no dijo homosexuales, y de zurdos el gobierno nacional y lo obligó a irse. Tengo una anécdota. El 25 de mayo de 1973 iba a haber un desfile muy chiquito y iba a asumir la gobernación de Córdoba Obregón Cano, que era un peronista de izquierda que había estado en Cuba. Bueno, nos íbamos acercando con un compañero mío al acto. Como no desfilábamos, porque eran pocos los que desfilábamos, íbamos vestidos de gala. Y una mujer, una gorda que estaba en un lado, que se le veía el revólver, dice: ¿ustedes no tienen miedo? ¿Y qué podía contestar un subteniente? Un oficial del ejército argentino no tiene miedo. Bueno, nunca supimos si era del ERP, si era montonero, si era de la ultraderecha peronista. Aparte, la gorda no nos habló en un tono amenazante. Cuando llegamos al palco, que estaba vacío, ingenuamente dijeron: mira, un palco vacío. El palco estaba vacío porque el acto nunca comenzó. La Plaza San Martín de Córdoba estaba roja y negra, todas las banderas y pancartas rojas del ERP y todas las banderas y pancartas negras de Montonero. Nunca comenzó el acto. Vino un grupo, nos enfrentó y venía gritando: Perón evita la patria socialista, y medio
como para pegar, ¿no? Pero se quedaron ahí, nada más que en grito. Y nosotros, por supuesto, nos quedamos, dijimos, si nos vamos, por ahí se valentona. Apareció otro grupo gritando, Perón evita la patria peronista, y se agarraron a trompadas entre ellos, nosotros no fuimos. Fuimos al casino del 14, y para los jóvenes oficiales que dicen hoy ingenuamente, no, pero yo soy del ejército de la democracia, te van a atacar lo mismo sea del ejército que sea, te cambies de uniforme, te disfraces, digas que sos una palomita, te van a atacar lo mismo. No han entendido nada. Además, eso de democrático, éramos democráticos. Cuando nos juntamos en el casino, no estaba el jefe, pero la mayoría eran tenientes, subtenientes, capitán, algunos. Todos dijeron lo mismo. Nunca más un gobierno militar. No quiero que me puteen. Yo quiero recibir los soldados, los ciudadanos, y tener la satisfacción de convertirlo en soldado. Y al soldado tener la satisfacción de convertirlo en paracaidista, y que ese hombre vuelva a su casa orgulloso de que es un soldado paracaidista del ejército argentino. No quiero que me insulten en la calle. No más un gobierno militar. Desgraciadamente hubo un gobierno militar. Por dos razones. Porque hubo un grupo de militares que quería ese golpe y quería imponer un sistema económico o político X, y hubo una partidocracia que se lavó las manos. Porque en diciembre del 75, cuando el general Videla amenazó con el golpe, si la clase política argentina estrechaba filas y le decía, señor general, nosotros nos oponemos al golpe, esto puede tener una salida constitucional. No. Tenían miedo y no querían agarrar la papa caliente que era el país en ese momento, y dijeron que los militares se hagan cargo. Lamentablemente el gobierno fracasó, hicieron muchas cosas mal en la guerra revolucionaria, entraron en una guerra que no tenían que haber entrado, la tenían que haber evitado, y pasó lo que pasó. Y le dimos pie para que cargaran contra las Fuerzas Armadas, al punto de que hubo una fenomenal campaña de desprestigio y el desarme de la misma, porque estamos realmente desarmados. Sigamos. A ver, acá hay otro secuestro del gerente de la empresa ESO, Víctor Samuelson, por el que se cobra un rescate de 14 millones de dólares. También se cobra 3.800.000 por el ejecutivo de Swiss Air. Acá está la revista Estrella Roja, la página central, la crónica de la guerra revolucionaria. Crearon escuelas militares. Todos los cuadros del PRTR y de Montoneros, los principales cuadros, se prepararon en Cuba. Cuba instruyó cientos o miles de revolucionarios, pero también crearon escuelas políticas y escuelas militares acá en la Argentina, que estaban en la clandestinidad, tenían algunos inconvenientes para dar instrucción, pero lo hacían. En el mes de diciembre del año 70, falta enero del 74, el ataque a los cuarteles de Azul. Son 2 unidades blindadas. Fracasó, pero mataron al coronel Gay, a su mujer, secuestraron al teniente coronel Barzaba, que después lo mataron. Y más adelante viene el ataque a la fábrica militar de Villa María, donde secuestran a Larrabure, que lo tienen un larguísimo tiempo en cautiverio. Un hombre robusto que cuando lo encontraron muerto pesaba 40 kilos. Bueno, en diciembre del 73 ya empiezan a organizar. Santucho tenía la idea de la guerrilla rural. Yo creo que tuvieron más suerte con la guerrilla urbana que con la rural. Pero bueno, empiezan los reconocimientos. Hay un operativo policial para ver si están o no la guerrilla en Tucumán. La guerrilla se va de la zona de operación, que fue la zona de operaciones. La policía, apoyada por el ejército, cae y no ve nada, y se va. Y después de que se va, el grupo guerrillero toma la localidad de Alcheral diciendo: aquí estamos, la guerra rural ha comenzado en la Argentina. Entonces ahí, tiempo después, aparece el famoso
el famoso decreto por el cual se inicia la Operación Independencia. Hay un intento también de atacar al regimiento de infantería aerotransportado 17, que fracasa, un grupo queda aislado y aniquilado. Santucho dice que fueron asesinados, entonces ordena como represalia el asesinato indiscriminado de cualquier oficial del ejército argentino, esté donde esté. Ahí, del caso más resonante y más indignante fue cuando lo matan al capitán Viola, a su hija de 3 años, y la dejan casi ciega a la hija de 5 años en Tucumán el 4 de diciembre del 74. Los responsables, algunos de los responsables murieron y otros están en libertad. Enfrentamientos armados las compañías subversivas del ERN, Héroes de Trelew en Buenos Aires, Decidido de Córdoba en Córdoba, Combate de San Lorenzo en Rosario y Rivera del Paraná, Ramón Rosa Jiménez en Tucumán. Hubo una información que fue desbaratada en Salta. Al año siguiente se forma el batallón San Martín. Combates en el Monte Tucumano, Pueblo Viejo, Manchalá, Potrero Negro, Base Los Sosa, kilómetro 14, El Quincho, Acheral, Las Dulces, etc. La mayoría pequeños enfrentamientos, salvo el de Acheral, donde es aniquilado un grupo guerrillero. Otro ataque a un batallón de Arsenales 121 en San Lorenzo, que tuvieron éxito. En agosto, esto fue también bastante perverso, porque en el centro de Córdoba, en la Plaza San Martín, está el Cabildo, y al lado estaba la parte de inteligencia de la policía de Córdoba, y la atacaron a las 11 de la mañana. Estaba repleta el centro de Córdoba en esa época. En el centro de Córdoba, ahí están varios bancos alrededor de la Plaza San Martín, hoteles, el Cabildo, la catedral, y bueno, mataron a cinco policías, creo que mataron, pero eligieron, fíjense el lugar y la hora que eligieron para el ataque. Y ese ataque estaba coordinado con otros ataques a comisarías, al comando radioeléctrico, para evitar la llegada de refuerzos policiales a la Plaza San Martín. No pudieron tomar esa entidad, pero bueno, causaron lo que causaron. Viene el golpe el 24 de marzo del 76 y irresponsablemente para ellos se reúne en el Moreno la Junta Coordinadora Revolucionaria, que era esta organización supranacional, y le cae elementos de la policía, bueno, desbaratan, hay algunos muertos de ellos ahí. Y en el 76 muere Santucho. A partir de ese momento se hace cargo Arnold Kremer y ordena cubrirse en la Argentina o ir al exilio. Estos son fotos de la Operación Independencia en Tucumán. Esta es la compañía de Ramón Rosa Jiménez. Es cierto que no eran más de 100 o 100 y pico, algunos hablan de 200, pero no es tanto esto lo que interesa, sino todo el aparato logístico que rodeaba esto. Y aparte, permanentemente ellos recibían refuerzos. Y, por supuesto, nunca iban a enfrentar al ejército en forma directa. Si había algún enfrentamiento favorable a ellos, porque ellos lo preparaban. Pero si había un enfrentamiento que ellos no habían preparado, inmediatamente trataban de despegarse. Es lógico, esa era la forma del combate de guerrilla. Pero después vamos a ver dónde radicaba el verdadero poder de estas organizaciones. Entrega de condecoraciones, la revista El Combatiente, el helicóptero, el monte, el río. General Vila sabía lo que era la guerra revolucionaria. Los pueblos vivían así, se vivía así, con bolsas de arena, con
con barreras. Ahí está. La entrada al pueblo era así. Gerald Willer. Montonero. Orígenes: socialismo nacional, peronismo de izquierda, nacionalismo católico. Tacuara, una organización nacionalista, y más adelante las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Hecho: toma de La Calera en Córdoba, asesinato de dirigentes políticos, asesinato de Ignacio Rucci, secuestro de los hermanos Boll, 60 millones de dólares. Atentado contra el avión Hércules en Tucumán. Ahí, cuando el avión estaba despegando, había puesto una bomba, el avión cayó y se empezó a incendiar. Y hubo un gendarme que entró varias veces a rescatar a sus camaradas. Y la última entró y no salió más. ¿Quién lo conoce? Nadie. Está prohibido mostrar los héroes de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Policiales, porque ese es el pacto Kirchner-Berbic. Atentado comedor de la Policía Federal, 24 muertos, 66 heridos. Los heridos pueden ser más, sí, hay divergencia al respecto. Atentado al cine del Ministerio de Defensa, 14 muertos, 30 heridos. Hubo acciones militares en el monte tucumano, pero fracasaron, fueron detectados pronto. Esta es una foto de la famosa matanza de Ezeiza. Acá el quiebre entre el Montoneros y el peronismo ortodoxo. Quieto, Firmenich, Galimberti y Vaca Narvaja. Ahora Firmenich ha vuelto a la Argentina y está haciendo críticas de volver. Para él no hay prisión, no hay juicio. En cambio, al subteniente que capturó un guerrillero le entregó a la brigada. La brigada a lo mejor lo entregó al cuerpo y en el cuerpo desapareció. Al subteniente cadena perpetua por partícipe necesario. Si usted no lo hubiera capturado, él no hubiera desaparecido. Aparte, la violación de los principios más elementales del derecho. Me refiero a los juicios que comenzaron en el 2003. Testigos falsos, etcétera, etcétera. La cúpula montonera, revista Montonera de enero del 79. Manual de instrucción de las milicias montoneras. ¿Se acuerdan de Yasser Arafat, el líder de la Organización para la Liberación de Palestina? Esto era cuando Yasser Arafat no se volvió un viejito componedor. No, cuando está en plena época de su agresividad. Y bueno, ahí están abrazados con Firmenich y Vaca Narvaja, tratando de hacer algún tipo de intercambio, cada uno en su otro. La última acción de Montonero fue la llamada contraofensiva de 1979, que terminó en un desastre. Fábrica de armas. Sabino Navarro, que dio nombre a la fábrica y las granadas de Montonero, la fábrica que tenía Montonero. Ametralladora Carl Gustav. Este modelo es el fabricado por los suecos. Es un arma muy liviana, fácil de llevar, y acá en la misma arma es un poco rústico las terminaciones, pero la efectividad es la misma. Hay un lanzagranada que lo usaron, lo probaron tirando de la intersección de Avenida Dorrego y el ferrocarril, le tiraron a la escuela técnica, le pegaron en el techo en un lugar, no pasó nada, pero el problema de estas armas es que si no hubiese sido detectada, el perfeccionamiento iba en aumento. Iba a llegar el momento, en cualquier momento fabricaban los morteros, que tiene un tiro curvo, que es difícil de detectar y que podría haber hecho desastre. Sí. Fue un disparo en el escudo del ingreso en la Escuela Mecánica de la Armada. Lealtad y eficiencia de ese escudo. No sabía ese detalle. Gracias. Más granadas.
Uno es un lanzacohete y el otro parece que es un fusil así quedó el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Estos son armas robadas del ejército. Esto lo cuenta Ceferino Reato, lo que le cuenta un militante, un terrorista montonero. En 1975 teníamos tanta fuerza que pensábamos que si le metíamos pata le íbamos a ganar al ejército. El material de guerra que Montoneros desarrollaba era impresionante. Me contó el formoseño Rafael María Menéndez para mi libro Operación Primicia. Por ejemplo, una granada que era un espectáculo y que la terminaron vendiendo en Cuba. Después se fabricó un fusil que disparaba una granada que rompía los tanques. Hubo varias fábricas en todo el país, en una época hubo una en el Chaco, agregó. Ceferino Reato en su obra, mejor dicho, esto es un artículo que se llama Montoneros Maestros en la fabricación de armas, que sacó Infobae. Movimiento Todo por las Patrias se creó en 1989, que fue el último coletazo armado, y después viene la guerra cultural. ¿Qué decía Lenin? Lenin, siguiendo la obra de Lenin tiene dos partes. Una parte es una explicación de la teoría marxista y la otra parte es la metodología revolucionaria, que es lo que es propio de él. La gran capacidad de Lenin era que la claridad con la que hablaba, y sin pelos en la lengua. Por ejemplo, Lenin dice textualmente en una de sus obras: el terror es un método aceptable para la guerra revolucionaria. La única objeción que se le hacía al ejercicio del terror era que algunos cuadros especializados, ocultos, que estaban más en un nivel político, se han empleado en el terror, porque esos hombres nosotros los necesitamos para crear en los obreros conciencia de clase. La fuerza revolucionaria, según el pensamiento de Lenin, tiene una vanguardia que son los obreros con conciencia de clase. ¿Qué significa conciencia de clase? Hacerle comprender al obrero que la solución de sus problemas no es la lucha sindical para lograr un mejor salario o mejores condiciones laborales, es la lucha armada. Después, dice Lenin, bueno, pueden venir los elementos atrasados, por ejemplo, los sindicalistas, ¿no? Que si bien no es el camino a la revolución, en la misma lucha sindical se puede ir creando a través de la protesta, la represión policial, un nuevo revolucionario. Es más, puede haber en este ejército revolucionario algunos burgueses que van a atacar al régimen porque el régimen les ha acabado con los impuestos o cualquier tipo de abuso con su pequeña empresa. Entonces están en contra, se suman a la revolución. Son elementos atrasados, pero sirven. Muy bien. Cuando viene Gramsci, ¿quién es Gramsci? Es un revolucionario, un comunista italiano que fue diputado, que lidiaba contra el fascismo de Mussolini, estuvo en Rusia en los últimos tiempos de la vida de Lenin, se casó en Rusia, tuvo 2 hijos rusos, volvió a Italia y Mussolini lo mandó a la cárcel y murió en el año 37 en un hospital, pero en calidad de detenido. Como la guerra todavía no había comenzó la guerra, recién cuando terminó la Segunda Guerra, las obras de Gramsci fueron, porque eran cuadernos de la cárcel, pero fueron ordenados. Tiene 2 obras: cuadernos de la cárcel y cartas de la cárcel, que eran las cartas que le mandaba a su mujer y a sus hijos. ¿Y qué dice Gramsci? El marxismo original dice: el último reducto de defensa de la burguesía, de la burguesía son las fuerzas armadas. Y Gramsci dice: no, para demostrar o poner como algo normal, como algo que está bien, la explotación del hombre por el hombre, la burguesía desarrolla toda una política cultural. Entonces
hay que oponer a esa cultura que consagra la explotación otra cultura. ¿Y cómo se debe hacer? Bueno, cada escuela, cada centro de estudio, cada universidad, cada club, es una trinchera que hay que ir ganando y ir avanzando. Para en un momento dado que la burguesía se encuentre que todo lo que dice, todo lo que sostiene y toda la cultura que pregona sea rechazada. Y él creía en ese momento, hay que ponerse en la Italia de 1936, 1935, creía que había que apuntar los cañones contra el pensamiento de la Iglesia, que tenía su lógica, porque obviamente el marxismo es una ideología puramente materialista, ¿no? Bien. Falacias del relato. En la Argentina no hubo una guerra revolucionaria, ya hablamos. Las organizaciones subversivas eran insignificantes, ya sabemos que no. Luchaban por el regreso de la democracia, ya sabemos que no. La operación de independencia se realizó contra una guerrilla casi inexistente, sabemos que no. Los guerrilleros tenían el patrimonio del valor y el heroísmo porque luchaban para liberar a los oprimidos. Es decir, los que luchábamos del otro lado también teníamos ideales, teníamos razones y no éramos defensores de la burguesía. No estaba el concepto de burguesía en los cadetes del colegio militar, estaba el concepto de nación. A ver, no sé si... ¿Cómo? Hola. Sí. Estaba el concepto de nación, no de burguesía. No pensábamos en las clases sociales. No era algo que estaba en nuestras mentes. Y tampoco, como a pesar de que siempre nos quisieron poner como miembros de una clase media alta, ya Robert Potas, este norteamericano que escribió sobre el ejército y la política en la Argentina, ya da cuenta que a principios del siglo XX los oficiales del ejército argentino y de la Armada pertenecían a una clase media. Y en la época que a mí me tocó vivir teníamos muchos compañeros nuestros que eran hijos de suboficiales. Pero aún así, en el 70 uno de los latiguillos de ellos era que estábamos en la defensa de las clases sociales. No nos entraba en la cabeza el tema de las clases sociales. Nosotros nos entraba en la cabeza la defensa de la nación. Bueno, esto lo dejé para el último. Algunos conocen esta historia. Esto para los que no nos conocen. Hay en Tucumán un pueblo que se llama Capitán Cáceres. El ascendido post-mortem. El teniente primero Cáceres, en un enfrentamiento que hubo en febrero, el 14 de febrero de 1975, cae herido un teniente y a pesar de que está en un lugar expuesto, él no espera que progrese el ataque para rescatarlo, se lanza a rescatarlo, le dice que se quede tranquilo que lo iba a sacar y lo matan a Cáceres. Cualquier ejército del mundo se considera dar la vida por un camarada la máxima expresión del heroísmo. Bueno, el teniente herido había que sacarlo del monte y la única forma de hacerlo era con helicóptero, que tenía que bajar en el río, que era el único lugar posible. Pero se había estado combatiendo a través del río. Los guerrilleros se habían retirado, pero no había certezas. Y lo sacó este capitán Grandinetti, que está ahí con el cigarrillo. Conozco esta historia porque el teniente herido era yo. Le debo la vida a Dios, le debo la vida a Cáceres, le debo la vida a Grandinetti, y a mí lo único que me deben es la verdad, que se la deben a todos los argentinos, que es lo único que pretendo. La guerra transita en la faz cultural.
cuando uno recuerda a sus camaradas muertos y más, cuando recuerda a aquel que le fue a salvar la vida, uno se pregunta si cumplió con la misión. La misión de la jura de la bandera, que es la misión sagrada que dura toda la vida, no dura durante el periodo de actividad. Tampoco el juramento de defender la patria significa solamente defenderla con un uniforme de combate y un fusil, sino que hoy en día está en juego otras cosas. Se está cuestionando la misma esencia del hombre, se está cuestionando el instinto de la prosecución de la especie, se cuestiona la patria, se cuestiona el honor. El diario Clarín, en una época, hace años ya, sacó un tema que es el honor, y no vi ninguna definición exacta. La única definición me la dio un profesor en la Universidad Católica. Un filósofo de izquierda decía: me suena como a algo acartonado, a pedantería, me huele a militar, ¿no? Como descalificando el honor, cuando el honor no es otra cosa que el respeto a la propia condición. Un zapatero puede tener honor, respeta su condición de tal y obra en consecuencia, pero no solamente por él, sino por esa actividad que desarrolla. Eso está cuestionado. Bueno, seguimos en la lucha, obviamente, la guerra no ha terminado, estamos en ella, tenemos una misión a cumplir, no estamos solos, no estamos solos. Yo creo que todos los hombres y mujeres de bien juran, todos los hombres y mujeres de bien juran. No lo harán en una formación militar, con la banda, con la bandera, porque se trata de un juramento para caso de guerra, pero juran. Juran por sus hijos, por su familia, por su comunidad, por los valores que le enseñaron y que lo transmiten. ¿No? No solamente nosotros hemos jurado. En esta campaña de desprestigio nos han querido avergonzar, han pretendido que nos arrepintamos. Me dijo un profesor una vez: el arrepentimiento que tanto los políticos buscan de los militares es un acto íntimo entre el hombre y Dios. Entre los hombres lo único que cabe es la justicia, siempre y cuando haya justicia en serio, que no la hay, obviamente, ¿no? Entonces, cuando me pongo a pensar en estos desafíos, me acuerdo de la forma que terminé una charla cuando se cumplieron los 30 años de la Operación Independencia y la muerte de Cáceres. Murió un 14 de febrero, Día de los Enamorados. Lo dije en un libro: si había un representante de los enamorados, era él. Amaba a su mujer, su novia, de cuando él tenía 16 años y ella 15. Y terminé con estas palabras: no dudamos, no claudicamos, no nos arrepentimos y no queremos que nadie tenga la osadía de arrepentirse por nosotros. Eso es todo. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Me pide el micrófono y lo hace. ¿Qué medidas se le ocurriría a usted con visión de futuro para este país, nuestro país querido, para que se conozca la verdad de los hechos históricos? ¿Qué medida? Mal ocultados a través de décadas de intereses políticos inconfesables
que han eludido la verdad, de la que nosotros, la mayoría de los que estamos acá somos mayores, hemos sido testigos de lo que pasó en el país. Concretando la pregunta, ¿cuál es la medida que había que hacer? ¿qué medida se le ocurriría a usted con visión de futuro para que los jóvenes conozcan la verdad? Bueno, primero, todo aquel que tiene una verdad para decirla, que la diga y la fundamente. Y después, pero aún así, se necesitaría un gobierno que esté muy preocupado por la verdad y no solamente por un plan económico, y promueva que se cuente la verdad. La verdad toda, la que nos gusta y la que no nos gusta, porque hay verdades que a nosotros los militares no nos gustan, nos hace daño. Hay cosas que se han hecho mal. Es más, cuando uno llega a la edad de la reflexión y se vuelve viejo y se acuerda de sus tenientes, se acuerda de las cosas que hizo bien y también se acuerda de, yo podía haber hecho esto, podría haber hecho esto, por ello y no lo hice o lo hice mal. Es decir, acá falta una autocrítica en el país. Alguien la tiene que impulsar, tiene que ser un gobierno o alguien con mucho prestigio para tirar todas las cartas sobre la mesa, boca arriba, las que nos gustan, las que no nos gustan, y sacar sus conclusiones. Cualquier persona, cualquier joven, cuando se traza un proyecto de vida, ¿qué hace? Hace lo que nosotros llamamos la apreciación de situación. Se analiza él mismo cuáles son sus virtudes, cuáles son sus defectos, cuáles son sus potencialidades, cuáles son sus aspiraciones, sus deseos, y traza un plan. Un país que parte de la mentira va a errar y va a repetir la tragedia una y otra vez. Hola. Bueno, lo que les quería decir que hoy no nos olvidemos que se cumplen 49 años del ataque al Regimiento 29 de Formosa, antes que nada. Exactamente, sí. Y después yo hablo con soldados conscriptos que estuvo en el campamento de la Tablada. Sí. No me gustaría que se olviden mis 4 compañeros que mataron. Y fue el último acto violento que tuvimos en Argentina, que me parece que es un acto que... Sí. Se tuvo la suerte de que fue transmitido en vivo. Sí, decime la pregunta, así abreviamos. Bueno, mira, compañero, déjalo. El nombre de mis 4 como Héctor Cardoso, Díaz, Cardoso y Grillo. Muy bien, 4 héroes. Sí. Sí, obviamente yo no podía detenerme en nombrar los que cayeron en tantos lados, pero bueno, entiendo tu situación. Vos tenés una carga emocional porque combatiste en la Tablada. Mi respeto. Estuve de rehén. Bueno, de rehén. Te podrían haber matado. Mataron a mi compañero que estaba de rehén conmigo, que era otro soldado. Te hirieron. Cardoso, te hirieron. Matan y yo quedo herido. Está bien. Bueno, ¿otra pregunta? Sí. Bueno, en primer término un agradecimiento porque este es un tema muy complejo que a los de mi generación, si bien no hemos tenido, en mi caso por lo menos, participación directa, sí hemos tenido gente muy cercana que ha sido martirizada por estos grupos guerrilleros, o a veces en otros casos gente cercana que también ha sido aquellos que integraron esa comunidad que se ha denominado un poco imprecisamente desaparecido. Lo cierto que ha sido una tragedia nacional, y mi agradecimiento es porque realmente ha sido tal vez la exposición más lúcida y que por lo menos a mí me ha aportado más de todas las que he escuchado hasta el momento. Y la pregunta que tiene que ver un poco con la que hizo el señor en primer término, cuando decía cuál era el camino a seguir, me trajo a la memoria que usted mencionó el señor que lo presentó, que tenía una obra que había escrito con un integrante del ARP, si no entendí mal. Sí. Soy amigo de él. Bueno,
no pretendo que la resuma ahora naturalmente, pero me gustaría que un poco nos dé una idea de cómo surgió y a qué conclusión llegaron, ¿no? Porque creo que esto abre el camino. Muy bien. Para lo que... Se llama Carlos Gavetta, fue inteligencia de Ler, fue el que le dijo a Santucho que no ataquen el batallón de depósito arsenales 601 porque el ejército estaba alertado, y fueron lo mismo. Cuando Ler cayó derrotado, él se exilió en Francia, tuvo la virtud de aprender rápidamente el idioma y trabajar en el periodismo francés, trajo Le Monde Diplomatique a la Argentina. A raíz de mi tesis doctoral yo lo entrevisté, entonces a él se le ocurrió que escribiéramos un libro. Elegimos temas, y escribe él y escribo yo, cosas distintas, o sea, no pensamos lo mismo, obviamente, pero no tuvimos en ningún momento ningún problema para hablar, teniendo ideas diametralmente opuestas. Y creo que eso contribuye a la pacificación nacional, y no el último artículo del general Balsa, donde describe con lujo de detalle algunos crímenes aberrantes. Con este hombre se puede hablar, es cierto, no era marxista, no es marxista, este viene del socialismo, pero tiene una mentalidad amplia, y por lo menos él desde su punto de vista, yo desde el mío, escribimos lo que creemos es una verdad. Obviamente siempre hay un poco una tendencia, ¿no?, a veces de subrayar una cosa más que otra, pero no, ese libro al menos mentiras no tiene. Gracias. Sí. Sí, Richard es mi nombre. ¿No cree usted que la tranquilidad, la pasividad de los últimos comandantes de la democracia para acá, sobre todo los últimos 20 años, 15 años, contribuyeron a que la verdad, o la media verdad, mejor dicho, se haya expuesto y no se haya expuesto toda la verdad? Bueno, ellos se van a escudar diciendo me dieron la orden, como sucedió en el día de la infantería, el último día de la infantería, donde durante el gobierno de Macri se rendió homenaje a los miembros de la infantería que habían muerto a manos del terrorismo, y ahora se quedaron callados. Yo creo que ahí el ministro Tayana le dio la orden. Lo que viene después es una cuestión de índole moral, es decir, yo puedo contestarle si el ministro me da la orden, yo puedo decirle hay una cuestión ética que está por encima de la orden que usted me da, y yo como soldado no puedo no rendir homenaje a los que murieron por la patria. No lo hicieron. Bueno, en toda guerra hay hombres que van al frente, que luchan, que pelean, otros que no pelean tanto. Y bueno, eso ha sucedido lamentablemente, y espero que se pueda revertir. Espero que se pueda revertir. Pero sí, no, le faltó un poco de coraje, lo que es imperdonable para un militar. Doctor, muchas gracias por su exposición y por lo que usted dice, lo que dijo. También hay en todas las ideologías hay un proceso embrionario, y yo lo descubrí, lo sabía de mucho tiempo, jovencito, hace mucho tiempo. ¿Sabe qué? Leí una publicación, el general Marini, que se llama Guerra Subversiva y Revolucionaria. Sí.
Mi pregunta es, ¿sería factible conseguir esa publicación? Sí, sí, es una publicación del Círculo Militar. Usted puede ir al Círculo Militar no sé cuál será la metodología, cómo trabaja la biblioteca del Círculo Militar. Puede rastrearlo también en el Mercado Libre, puede estar, porque el general Marini fue un general, un intelectual muy reconocido, y eso es una muy buena obra de él, así que se podría conseguir. En el Círculo que se la presten, o conseguirla por Mercado Libre, por ahí está. Sí, perdón. Sí. Además, hay una clara confrontación de la fe cristiana con la subversión o el comunismo. Obviamente, sí. No, ninguna duda. Inclusive hay infiltración, que de ahí fue creada la teología de la liberación. Sí, claro, claro. Es una mezcla, claro. que Y bueno, meten a Jesús. claro. Así como en el ejército hay hombres que no han defendido a su camarada, no han homenajeado a su camarada en la lucha contra la subversión, la Iglesia tiene hombres que han renegado la fe, en definitiva, porque estos teólogos de la liberación de última están pintando a un Cristo con un Kalashnikov en la mano. Muchas gracias. Nada. Hola, ¿qué tal? Gracias por Gracias a usted. semejante lucidez para explicar. Yo tengo 35 años y tuve la dicha de nacer en una familia, en el núcleo familiar, donde siempre se nos habló muy claro a mi hermano y a mí acerca de todo esto. Eso a mí me trajo una adolescencia un poco problemática durante la época escolar, porque Claro. justo en el momento estaba en pleno el kirchnerismo, todo este relato se comenzaba a bajar la línea a nivel escolar, estaba en la secundaria, en el polimodal, Claro. y de verdad fui víctima de mucha violencia, tanto física como verbal, pero bueno, vengo de armas tomar mi familia, y la verdad es que como que nunca me dejé amilanar, pero la realidad es que cuando yo miro hacia atrás, hoy veo un desinterés total de mi generación acerca de la verdad. Es como que, bueno, ya está, pasó, listo, sigamos para adelante. Pero yo creo que eso es guardar la mugre debajo de la alfombra, y tarde o temprano se cobra, y se cobra caro, esa indiferencia por parte de mi generación. Pero contrario sensu de eso, creo que también somos producto de una generación de personas con amnesia selectiva, porque muchas personas vivieron o vieron todo este proceso y sin embargo se compraron un relato aún habiendo vivido todo esto, las personas de la generación que sí vivieron toda esta época. Entonces digo, creo que la sociedad argentina adolece de no ser un pueblo unido, y acá tomo a San Agustín cuando él explicaba la diferencia esto del pueblo celeste y demás, bueno, es más teológico por ahí, pero él decía que lo que define a un pueblo es su objeto de amor en común. Entonces depende de lo que amen esos miembros, es lo que va a hacer que los denomine como pueblo. Entonces, si yo me pongo a pensar cuál es el objeto de amor en común que tienen las personas de 35 años en adelante, es el dinero. No le importa la patria. Pero también digo que somos producto de una generación que sí vivió y prefirió olvidar, prefirió mirar para el costado, o prefirió percibir no sé, una indemnización o lo que fuese que se haya pagado porque eras hijo, hermano, sobrino, primo de un desaparecido, y se comió todo este relato romántico. Entonces, para finalizar, la pregunta vendría desde el lado de ¿cómo ve usted cuando da estas charlas o cuando habla con personas respecto a las personas de mi generación? Si hay alguien que lo frene, que le pregunte más o que le pida más, o si cree que las personas más interesadas en esto son personas de la generación de ustedes. Bueno, la prueba está acá, personas jóvenes, creo que está usted y 2 o 3 más nada más.
con esta edad que me da usted. Sí, mi preocupación es que se interesa por el tema personas de mi generación, y es difícil. Lo que pasa es que nos han puesto un cerco entre nosotros y la juventud. Nos han puesto, yo noto que a mí no me dejaron entrar al colegio militar a dar una conferencia. La vez que entré por la ventana. Es decir, creo que estaba de jefe del cuerpo de cadetes Balsa, y ese día no estaba, entonces otros oficiales, entré y di una conferencia, pero después me tuvieron 2 oficiales pidiendo, que estaban en la parte académica, que vaya a hablar, y por H o por B el director decía, no, pero no es la agenda, que esto, que el otro, no se dio. Y recién ahora hay una intención ya clara, parece, vamos a ver si la motorizan o no, y no son puras palabras, de darle conferencias a los jóvenes aspirantes de las escuelas de suboficiales y los cadetes del colegio militar, mejor dicho, del colegio militar, de la Armada y de la Fuerza Aérea, que por lo menos tienen que ser los primeros en conocer, porque si no se van a terminar avergonzando de su propio ejército, ¿no? O decir, yo soy del ejército de la democracia. No, el ejército argentino es uno solo, y cuando te ataquen, te van a atacar al ejército argentino. Y sí, el problema, la juventud, y bueno, la juventud es, como sabemos, es apasionada, y le enseñaron el relato apasionadamente y se lo comieron apasionadamente. Yo confío que también la juventud, cuando se descubre que la han engañado, también reacciona apasionadamente, y espero eso, esa es mi esperanza. Vamos a ver qué pasa. ¿Le puedo contestar una cosita a ella? Sí. Te cuento, nosotros, yo estuve entablada, ¿no? Nosotros, más o menos 20 y pico de soldados conscriptos, los Colimba, escribimos un libro que se llama Relatos de Soldados Conscriptos. Tuve la suerte que acá en Maipú, a 100 kilómetros de acá, me invitaron a la Secretaría de Cultura a dar una charla con los chicos de cuarto, quinto y sexto año en el Teatro Italiano. Y después en Salta, viste que para Salta Martín Miguel de Güemes quizás es un poquito más que San Martín, ¿no? Bueno, en el colegio también, Martín Miguel de Güemes, allá en Salta, también fuimos a dar una charla con chicos de cuarto y quinto año. Es como dice el señor, los chicos no estaban informados. Cuando yo voy y cuento lo que yo viví, que yo no hablo como militar, yo hablo como soldado conscripto, que yo estaba haciendo servicio militar obligatorio, te puedo asegurar que no sabes el interés que pone y la cantidad de chicos que hoy por hoy me siguen mandando mensajes o hacen cuando en el colegio le hacen hacer un proyecto. ¿Me permitís agregar algo a eso? Ya está. Yo, por la década del 60, apareció lo que se llamó el revisionismo histórico, ¿no? Que tenía 2 partes. Una parte solamente pretendía revisar la historia argentina, y otros medios extremistas querían cambiar una historia por otra. Si después de muchos años donde se enseñó una historia, ¿no?, argentina, y después vino el revisionismo histórico y puso cosas que estaban olvidadas o no contadas, creo que va a haber un revisionismo histórico sobre la violencia de los 70. Esa es la esperanza que tengo. Después de tanto tiempo aparece un revisionismo histórico. Yo no digo que soy un revisionista histórico, pero obviamente había una historia oficial donde había algunas cosas que no terminaban de contarse, ¿no? Y que fue simplemente la incapacidad de la política argentina de no armonizar 2 valores que no pueden dejar de existir en una sociedad, que es el orden y la libertad, pero no hay ninguna fórmula para armonizarlos, porque en el fondo son antagónicos y necesarios, porque el único orden perfecto es el de los cementerios, esos cementerios militares donde todo está impecable, las cruces blancas, el pasto, pero no se mueva nadie, ¿no? Cuando se empieza a mover algo ya no hay orden.
y la plena libertad es el anarquismo, con lo cual es la ausencia total de libertad. Entonces, como los argentinos no supimos armonizar esos dos valores y no teníamos una buena enseñanza y una gimnasia en materia de conducción política, tuvimos una guerra civil que duró casi 50 años. Bueno, y seguimos con ese problema, es decir, no tenemos una buena calidad política. Si la tuviéramos, creo que se miraría con un poco más de altura las cosas, pero no se ha hecho. Sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Y hoy usted dijo que para que haya una reivindicación de nuestras fuerzas militares o por los héroes caídos, sí, se necesitaba otro tipo de política, otro tipo de gobierno más interesado que exclusivamente en economía. Sí. Pero yo puedo apreciar cierto cambio a partir de que está la vicepresidenta Villarroel, que hay un movimiento hacia ese reconocimiento. Sí, sí, sí. Sí. Por lo menos insistidamente está habiendo algo. No, yo tengo esperanza, pero quiero ver, ¿no? Bien. Porque a veces... Ustedes deciden que algo está cambiando. Sí, sí, no. Conozco también a Victoria Villarroel, alguna vez estuvimos juntos en un programa de televisión, conozco al padre, yo estuve destinado con él, es una mujer aguerrida, es muy inteligente, se sabe ubicar, creo que hasta la izquierda la respeta, porque no miente, dice que sin pelos en la lengua las cosas. Pero claro, a mí me gustaría que haya unas cuantas más Victoria Villarroel, ¿no? Así que... Ibarzábal y Arturo Larramure, que están trabajando ahora también. Sí. O sea, no los conozco, ¿no? Ibarzábal. Ah, sí, sí, sí. La hija y Arturo, el hijo. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, lo conozco, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, pero se necesita... Fue tanta... El relato tuvo tantos recursos, lo expandieron con tantos recursos que del otro lado no existe lo mismo, no existe ese... Acá... no sé, poco menos que las arcas del país estuvieron destinadas, gran parte de las arcas del país, al relato. Se necesita dinero para difundir un pensamiento masivamente y que le llegue a la juventud, como le llegó a ella, al colegio donde ella estaba. Y hoy en día, en las circunstancias que está en la Argentina, donde hay gente que tiene hambre y seguramente va a faltar el dinero para contar la verdad, para difundirla. Y bueno, habrá que hacer un esfuerzo y ver cómo sigue todo. Perdón, la difusión de la verdad es algo fundamental y todopoderoso. Hay algo muy añejo que dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sí. Sí. Y eso no se necesita tener ni universidad, ni doctorado, ni nada. Bueno, pero lo que pasa es que en este caso hay un enemigo que se opone al conocimiento de la verdad. Entonces hay un obstáculo que hace fuerza en contra. No es que yo tengo la hoja libre en blanco y puedo escribir lo que quiera. No, me han dejado un espacio para escribir. El relato lo instalaron justamente en educación y a partir de ahí se... Claro. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Yo voy a invitar al presidente del Rotary. Agradecemos también la presencia del gobernador del distrito. Muchísimas gracias por su presencia. Y aquí le doy el micrófono al presidente. Bueno, Rodolfo, muchísimas gracias por esta exposición. La verdad que nos ha quedado muy claro y siempre con hambre de más, de querer saber un poquito más de la historia, como decía acá. Esto de la juventud, obviamente no toda, pero hay un segmento que quiere saber realmente para poder seguir prosperando en lo que tiene que ver con el lineamiento que nos lleven a una buena identidad, ¿no? De lo que es la historia de Argentina. Así que muchísimas gracias, se merece un fuerte aplauso, ¿no?
Gracias. Invito también a Richard Jazz, que es nuestro gobernador distrital, para darle unas pequeñas palabras y hacer el cierre con un reconocimiento de parte del Rotary Club Puerto Mar del Plata. Los saludo. Gracias, amigos de Rotarios de acá de la ciudad. No, la verdad que tendríamos que tener varias de estas charlas, porque tener la libertad y tener el coraje que tiene usted en poder afrontar estos momentos y poder estar con esta verdad, porque con media verdad no vamos a pacificar, y si queremos pacificar tenemos que contar toda la verdad. Así que le agradezco realmente. Gracias. Gracias. Un certificado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, señor. Gracias. Muy amable. Gracias. Gracias a todos por participar y bueno, nos vemos en la próxima charla. Así que bueno, otro aplauso más para así nos vamos con el audio. Gracias. Germán.